Y damos ya la bienvenida a Diego Peinazo y a Juan Manuel Sánchez. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Entrega hoy de nuestra sección en verde muy especial. Ya nos hemos hecho eco en nuestro programa de la presentación de esta obra, pero hoy tenemos a sus autores, a sus protagonistas, a las personas que firman Aves en el Guadalquivir a su paso por Córdoba, un libro cuya introducción, bajo el título Nuestro río, nuestro tesoro, nos traía una afirmación rotunda y yo pienso que incuestionable. Sin el río, Córdoba no existiría. ¿Qué pasa, Juan Manuel? Que eso es pura historia. Uh-huh. Nace y crece en torno al Guadalquivir, y el Guadalquivir no nos ha regalado solo historia, sino que en el presente nos está deparando un auténtico tesoro, que es lo que pretendemos en este libro resaltar para conocimiento de la ciudadanía. Uh-huh. Efectivamente, la ciudad, recordáis, nace, crece, se consolida en las orillas de un lugar con más inscripciones en la UNESCO y uno de los pocos con un monumento natural dentro del perímetro urbano, ¿verdad? Esta es una de las características que tiene nuestra Córdoba y que quizá haya que seguir poniendo en valor. Es algo único, tenemos una suerte tremenda. El hecho de poder pasear por los distintos puentes, desde el de siempre, el puente romano, el de San Rafael o el de Miraflores, y poder contemplar la cantidad de vida que el río tiene en su seno, yo creo que es algo único, porque no solamente hay un montón de especies, sino que esas especies se mueven delante de nuestros ojos y están habituadas a la presencia humana, con lo cual esa confianza que un poquito han desarrollado nos permiten ver cosas excepcionales que en otras circunstancias habría que irse, pero muy lejos, para poder disfrutarlas. Uh-huh. Y llega la presentación de esta obra tras unos meses en los que la intervención en los sotos de la Albolafia pues ha acaparado no pocas portadas en medios de comunicación locales y algunos también nacionales. Recordemos el tramo del puente romano al puente de San Rafael, que era declarado en el año 2001 monumento natural, ¿no? Seguimos poniendo en valor nuestro río, pero también pues intentando buscar puntos de unión que no siempre encontramos. sí, la obra se hace en paralelo a lo que es el proyecto de restauración de la Sota de la Albolafia y la intervención de emergencia que hace la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La obra nace de casualidad en ese contexto porque Juan Manuel pues le regalan una cámara y entonces pues decide plasmar todo lo que está viendo en el río, plasmarlo en fotografía, y entonces es el nacimiento del libro. Lo que muestra es que afortunadamente la intervención pues tampoco ha supuesto, la intervención, después de la intervención sigue habiendo prácticamente la misma fauna o la misma, algunas especies incluso han llegado nuevas que antes de la intervención. Entonces eso es una de las cuestiones, pero nace en paralelo. Lo que sí es verdad que es importante intentar compaginar lo que es patrimonio cultural, patrimonio natural, también, y con un uso de lo que es el entorno pues racional también. Uh-huh. Se hacía coincidir la presentación de este libro con el Día Mundial del Medio Ambiente, ese 5 de junio. Desde luego, obras como esta contribuyen a la necesaria conciencia de convivencia armónica e implicación con el entorno, porque lo habéis dicho en más de una ocasión, estáis pensando no solo en ese estudiante de primaria, de secundaria, sino en cualquier visitante, sea cordobés, residente o simplemente pues turista, que pueda acercarse de manera sencilla y rápida, en este caso, pues a esa biodiversidad y concretamente a las aves acuáticas de nuestro río. El otro día, hablando de esto, me sorprendió en el Facebook el hijo de un amigo nuestro, que estaba su madre enseñándole una gaviota sombría, además poniéndole nombre a lo que era la gaviota. Es decir, que si conseguimos con este libro que esa familia, esas personas se interesen por el río, pues yo creo que el objetivo está totalmente cubierto. Esa Juan Manuel podría abundar más en este aspecto, porque además ha estado durante mucho tiempo trabajando en el tema de educación y su objetivo fundamentalmente es que este libro tenga un carácter educativo.
Sí, vamos, entendemos que el libro es un libro de Córdoba para los cordobeses, es un libro que no debe quedar en la estantería, tiene un formato pequeño y ligero para llevar en el bolsillo. Lo ideal sería pasear por el río. Yo creo que el libro obliga a pasear por el río con él. Y si antes habíamos indicado que el libro es un tesoro, un libro pequeñito es como una llave pequeña, pero que abre el cofre, que nos permite visualizar las joyas que hay ahí dentro y conocerlas. Y hasta que no se conocen las cosas no se valoran. Nuestra idea es que se valore el río y que se cuide. Y como decimos, todo ello pues en el entorno de una fecha muy señalada, una efeméride que sin embargo pues lleva al movimiento ecologista a preguntarse por qué nos encontramos con este discurso, con una predisposición por parte de las administraciones y las instituciones en general y que por otro pues bueno se siga apostando por esa lectura del crecimiento y el consumo, mientras pues parece más que claro que el planeta se ha convertido en un sumidero que da muestras más que evidentes de estar empezando a saturarse de esa acción del hombre. Pues un planteamiento que no está exento de polémica, sobre todo porque recordemos que un día antes de este Día Mundial, en aquellas jornadas de la cátedra de la Universidad de Córdoba de Medio Ambiente con Enresa, se hablaba de la falta de objetividad y de que bueno pues el movimiento ecologista con estos planteamientos se estaba basando fundamentalmente pues en hipótesis de trabajo, pero que no había ninguna evidencia de esta alarma por el cambio climático. Ahí, bueno, el libro se realizó varios meses antes. Lo que es verdad que cuando desde la administración se pretende la presentación, pues se habla del Día Mundial del Medio Ambiente, con dos cosas que tiene el Día Mundial del Medio Ambiente. Por un lado, el Día Mundial de Medio Ambiente tiene que ser un día reivindicativo, es decir, se pone un Día Mundial de Medio Ambiente porque notamos un deterioro que es bestial de todo lo que es el medio ambiente en todos los ámbitos. Pero por otro lado también un día que tiene un componente de celebración, entonces el libro puede servir de celebración, lo que es celebración de esa biodiversidad que a pesar de todos los pesares todavía sigue existiendo. Lo que es verdad que las administraciones, como en el caso que tú comentabas de la cátedra de Enresa, lo que no puede ocultar la verdad nunca, porque entonces en vez de ser las administraciones un servicio que es de todas las personas y para todo el pueblo, se convierte en un instrumento de un interés partidario o de un interés de unos pocos. Entonces, cuando se hace ese tipo de manipulaciones de la realidad, pues realmente no es algo muy positivo. Desde luego son etapas convulsas para el movimiento en general, en España en particular, lo hemos estado viendo los últimos meses con las prospecciones en Canarias. Acaba de salir ese informe 2014 en el que Ecologistas en Acción otorga esas banderas negras, ¿verdad? Y esos puntos negros al litoral, a la costa española. Pero seguimos, si os parece, hablando de este libro que, como decía, recordaba Rafael Jaén en la presentación, pues nos lleva del conocimiento al aprecio. Sabemos que bueno, contamos con una biota, tanto en la vegetación como en la fauna, que germina, que convive pues entre y sobre las márgenes del cauce fluvial, riquísima, desde mamíferos como las nutrias hasta los invertebrados más pequeños, y sin embargo nos centramos en las aves acuáticas, quizá lo más vistoso, más notorio, pero que sigue siendo algo a conocer. Sería muy interesante y seguramente muchos lectores, cuando tengan este manual, esta guía en las manos, se lo pregunten, que este sea el primer capítulo de un catálogo que pueda cubrir toda la biodiversidad que hay en el río. Claro, el río tiene una gran biodiversidad. En España normalmente en un año, en la península ibérica, se ven 340 especies de aves. Cualquier paseante en el río pues, puede ver perfectamente unas 100 aves al año, es decir, un tercio de la avifauna peninsular se puede ver en el río, eso sin moverse. En el río se han catalogado 180 especies de aves. Es verdad que las aves, los mamíferos, algunos mamíferos, es lo más vistoso, pero hay muchas más especies que valdría la pena recuperar, y sobre todo hay un mundo ahí que es el mundo de las plantas, porque las plantas siempre están muy en relación con lo que es bueno, todos los seres vivos están en relación con las personas, pero las personas hemos utilizado las plantas para muy diversos usos, desde la alimentación, para fabricar cestería, incluso usos mágicos, y sería muy interesante también que apareciera un catálogo de lo que son las especies vegetales del río y esa relación que existe entre las especies vegetales del río y la cultura de las personas.
Y hablamos ya de, bueno, la estructura, cómo se ha distribuido este material. Por supuesto, pieza fundamental, no solo el texto, ¿verdad?, al que también vamos a hacer referencia, sino esas instantáneas, ¿verdad?, que a lo largo de un intenso año se han estado captando, se ha estado tratando de inmortalizar a buena parte de esas más de 180 especies catalogadas. ¿Qué nos podéis contar de estas sesiones? ¿Cómo se preparan? Porque a fin de cuentas irrumpimos en la intimidad, en la cotidianidad de estas especies y claro, también nos tenemos que adaptar a sus horarios más diurnos, más nocturnos, también estacionales. ¿Cómo han sido estos meses persiguiéndolas? Ha sido algo muy natural, nada invasivo. Sí. Yo estoy jubilado, mis compañeros me despidieron regalándome una cámara de fotos, entonces mis paseos diarios... ¿Esto es una señal? Mis paseos diarios por el río pues eran con la cámara de fotos y desde las márgenes del río, sin invadir nada, desde los puentes, que ya dije antes que eran unos miradores excepcionales, pues ir disparando fotos con el ánimo de quedarnos con esa instantánea. Y el resultado es el que hay en el libro. El libro tiene yo creo que de valor que todas estas aves son cordobesas, están fotografiadas ahí. Excepcionalmente a lo mejor alguna especie hemos puesto una que no era exactamente del río, pero porque se viera el dimorfismo sexual, porque fotografiamos la hembra y no el macho, pero son todas cordobesas y prácticamente, vamos, al 99% son del río. Y paseando, que no ha sido ni al acecho ni de una manera especialmente preparada. Es decir, que esto si yo me lo he encontrado paseando, se lo puede encontrar cualquiera. Es verdad que yo he paseado durante todo 2013 echando fotografías. Y el resultado es este, junto con otro buen número de fotografías que añadió Diego. Los textos pues los preparamos, inicialmente yo redactaba y él corregía las barbaridades que a mí se me ocurrían. Pero creo que el texto es bastante ajustado, bastante sencillo de entender, es informativo y como lo que queríamos era sencillamente abundar algún detalle que ya de la fotografía de por sí lo dejaban más o menos claro, yo creo que puede ser muy fácil de manejar y de entender. Una página para cada especie, sí, ¿verdad? Tiene 85, 86 páginas. Una para cada especie, luego hay unos índices, tanto del nombre científico como del nombre común, en fin, y un prólogo que por lo menos indica cuál es la intención de la obra, que desde aquí habría que pedir complicidad al que nos siga, porque lo que queremos es que la gente conozca y cuide al río. Sí, efectivamente se ha cuidado además mucho, ¿verdad?, también el lenguaje, ¿verdad?, que la terminología científica pues tenga la aparición justa y necesaria. Como decís, dos maneras de buscar, una con un índice alfabético que nos permite dar un vistazo más rápido, otra pues a partir de los géneros, según el orden, esa clasificación taxonómica, aún así facilidad, ¿no?, por todas partes y un lenguaje, como decíamos, claro, riguroso, pero que nos permita rápidamente identificar ese ejemplar con el que nos encontramos. Me imagino que en el proceso de elaboración, pues inevitable alguna anécdota y seguramente muchas sorpresas, ¿no?, porque incluso vosotros como expertos habréis aprendido mucho, ¿no?, en este viaje. Lo más difícil y las anécdotas que casi siempre nos sugieren son aquellas especies que son muy parecidas. Entonces nosotros en el libro queríamos ser muy rigurosos, es decir, que fuera un libro accesible, pero al mismo tiempo que fuera también muy científico, es decir, que no pusiera ninguna barbaridad. Y en concreto pues intentamos que la foto, aunque la foto se vea el pájaro volando, que pueda ser cualquier cosa, intentar que la imagen sea de la especie que se dice que es. Es decir, entre un carricero común que viene ahí y un zarcero berbé, tú lo ves a simple vista y te parece el mismo pájaro, pero hay alguna serie de detalles que tú los diferencias unos de otros. Entonces, pues esas cuestiones que son de detalle y que a lo mejor nos damos cuenta, muy poquita gente queríamos que apareciera. Entonces, la mayoría de las discusiones eran de ese tipo. Y luego otra discusión también, pues, o anécdotas que aparecían, era el tema de las fechas. Es decir, hay intentar, dentro de lo posible, que las fechas que pongamos que se ve en el río, sea donde se ve en el río, no a 10 kilómetros más hacia allá. Es decir, aquí hay especies que ponemos
que no se ven, pero sin embargo te vas a 10 kilómetros en la sierra y lo estás viendo. Entonces queríamos que reflejara esa realidad y no tanto pues ni la realidad andaluza ni la realidad ni siquiera de la provincia. No sé si hay alguna anécdota. No, vamos, sencillamente como anécdota la paciencia de Diego, porque claro, yo hacía fotos y algunas pues ya me las sabía, pero otras no, y entonces con Diego echábamos un pulso prácticamente diario, bien por el correo electrónico o bien echando un ratito, para determinar, pues mira, esta es la especie tal y merece la pena ponerla, o hay otras fotos más claritas, pero vamos, básicamente la paciencia de Diego para que todo esto quedara correcto. ¿Habéis reparado incluso en ese nivel de permanencia o eventualidad? Sí, gracias a una gama de colores, ¿verdad? Cromáticamente, sí, podemos conocer un poquito más del día a día, ¿no? Y el modus operandi de estas especies. Sí, y además, como decía Diego, es importante porque cogemos cualquier guía de aves, claro, y a lo mejor nos encontramos, por poner un ejemplo, que el gorrión moruno está en la península ibérica todo el año, claro, pero en el río lo hemos encontrado de invernada, pues lo ponemos de invernada. Señaláis que los puentes son miradores ideales para contemplar infinidad de aves y sus evoluciones, las arboledas ribereñas, el punto para dar con pequeñas aves, las zonas ajardinadas. Se nos ocurren desde luego muchas y muy variadas rutas para pasear, conocer el río y que ese tópico de vivir de espaldas al río no sea cierto en ningún caso. Pero bueno, ¿cuál propondríais a aquella persona que tuviera por primera vez en sus manos una guía de estas características y estuviera dispuesta pues a lanzarse a esta travesía? Pues podía empezar por el puente de San Rafael, seguir la avenida de Fray Albino, la avenida de Fray Albino por la mañana, que tiene el sol de espaldas. Importante. Sí, llegar al puente romano, quedarse un ratito allí, normalmente allí se pueden ver garzas de distinto tipo, martinetes, luego seguir por la alameda que hay en la margen derecha hasta el puente de Miraflores, hacer lo mismo en Miraflores. Si se quiere se puede continuar hasta el Molino de Marto, lo que pasa es que en el Molino de Marto es mejor ir por la tarde, cuando llegan a dormir una cantidad infinita de aves, y luego hay espacios abiertos, como pueden ser los mismos jardines de Miraflores, donde aves del campo, como pudieran ser las cogujadas o las vivitas, pues las podemos ver, son aves de los sembrados que también están allí en los jardines de Miraflores. Y a través de estas visitas sucesivas, porque evidentemente no nos va a valer solo con una, y también gracias a esa bibliografía que nos proponéis y que incluye pues no solo guías locales centradas en Córdoba, sino también pues de carácter regional, nacional, incluso continental, además de espacios web como el de la Asociación Educativa Ambiental El Bosque Animado o el Río Vivo, ¿verdad? Tenemos ahí pues muchas ventanitas, ¿no?, que nos van a permitir seguir investigando y bueno, pues conocer a estas aves acuáticas desde el abejaruco europeo hasta el zorzal común, ¿no? Toda una aventura, como decimos, que además puede y debe ser vivida por cordobeses y no cordobeses y además de todas las edades, por supuesto. Sí, bueno, la parte de libro de referencia es fundamental, claro, porque esto abre lo que he comentado, como nos abre una ventana, y cuando surge el interés, pues uno tiene ganas de profundizar en muchas más cuestiones. Ahora en los libros pues hay algunas guías, unas mejores que otras, que nos van a ayudar a identificar mejor a esas especies que aparecen, y luego tenemos lo que favorece las tecnologías de la comunicación, de tener una información actualizada. Es decir, aquí hemos puesto que la colonia de garzas está en el Molino de Marto, pero sabemos que la colonia de garzas pues, es un poco caprichosa y a lo mejor dentro de un año esto ya se ha quedado anticuado y se ha mudado. Entonces las tecnologías de la comunicación nos va a decir, oye, que la colonia de garzas está en otro sitio. Bueno, pues nos apuntamos esa doble vertiente de conocimiento, ¿verdad? No solo la impresa, sino también bueno, la digital y por supuesto la que nos proporciona la red de redes. Diego, Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.